De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del surgimiento de las guerrillas en Colombia. Entonces, como hemos venido hablando un poco de la violencia histórica en Colombia, hoy vamos a hablar un poco sobre el surgimiento de las guerrillas y cuáles han sido como los acontecimientos más importantes en este proceso. Entonces, bueno, para entender un poco lo del surgimiento de las guerrillas, debemos entender que una de las características del conflicto en Colombia ha sido la pluralidad de actores. ¿Qué significa esa? La variedad de actores que han ocurrido en ese contexto de violencia en Colombia, que ha sido alimentado a partir de un conflicto armado en el país desde hace muchísimo tiempo. Dice que los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría partidos políticos, ¿sí?, tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo en que se estudie. Entonces, digamos que a partir de, si estamos hablando desde el siglo XIX, podemos decir que son los partidos políticos los que empezaron el periodo de violencia. Si estamos hablando después del surgimiento de las guerrillas, y actualmente puede ser el narcotráfico y otros procesos de violencia que se vienen viviendo en Colombia. También es importante recordar que en Colombia se ha caracterizado algo que ha sido es una brecha social sobre una élite política. ¿Qué significa eso? Que han liderado, figuras más relevantes políticamente, ¿sí? ¿Qué significa? Y que han sido, digamos, una fuerte presencia regional, ¿sí?, nacional en ese proceso para hablar un poco de esa violencia que se ha venido presentando en Colombia. Los grupos minoritarios, que no se les debería llamar minoritarios, pero que se establece y que se conocen como grupos minoritarios, sino que se deberían establecer o conocer como grupos étnicos, que serían los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, ¿sí?, que no han contado con el mismo acceso de derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Entonces, ha sido un proceso y una desigualdad en Colombia que ha generado un proceso de violencia en Colombia. Para entender eso, vamos a hablar un poco a nivel general sobre el origen de las guerrillas en Colombia. ¿Sí? Entonces dice que el origen de las guerrillas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, primero a la exclusión socioeconómica y la falta de espacios para la libre participación política. Entonces, ¿qué ha generado eso? Un origen de una creación de las guerrillas. También, ¿por qué? Porque esos sectores se han sentido excluidos, ¿sí?, aparte de ese proceso político. Y lo que han hecho, digamos, las guerrillas es establecerse como organización. Dice que entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC, y el de la Liberación Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento 19 de Abril. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar y reflejó, unas líneas que se dividían en líneas políticas distintas o líneas de izquierda. Cada uno de estos actores que les acabé de mencionar anteriormente, la FARC, el ELN, el Movimiento 19 de Abril, cada uno de estos tiene, unas ideologías distintas, ¿sí?, y adoptaron unas políticas, diferenciadas de acuerdo a lo que ellos querían y se establecían. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese aspecto. Entonces aquí quise mostrarle algunas imágenes de las conformaciones de la guerrilla en Colombia, ¿sí?, porque no estaban de acuerdo con esas políticas que establecía el Estado, y entonces ellos dijeron, vamos a organizarnos, vamos a, estipularnos como organización porque no estamos de acuerdo con algunas políticas que establece el Estado. Entonces, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se formaron en 1964 como un grupo de autodefensa campesina, ¿sí?, de ideología marxista-leninista. Entonces ya tiene una ideología distinta,
pensada para apoyar al pueblo. Tenían en ese entonces unas ideologías claras, cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha de, digamos, las guerrillas. Los orígenes de este grupo tienen lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Barulanda, integró las filas de las autodefensas campesinas liberales de la década de 1950 en el territorio del corregimiento La Gaitana, departamento del Tolima. El objetivo de esta guerrilla es crear esta guerrilla para representar a la población rural y para constituir un gobierno que se dedicara a la distribución del bienestar. Entonces ahí podemos decir que ese era el objetivo de ese entonces para, digamos, representar a la población rural. El NN nace en 1965, influenciado por la Revolución Cubana y la teología de la liberación. ¿Cuál es digamos, el surgimiento de este movimiento? Tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases. Significa que no están de acuerdo con que haya un elitismo, o sea, un poder sobre otro. Es como decir ahora unos estratos, estrato 1, 2 y 3. La idea era acabar con esas clases sociales para, digamos, acabar la violencia y la desigualdad en Colombia. Y el Ejército Popular de Liberación Nacional. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y a diferencia de las anteriores, su ideología es marxista, vinculada a un partido comunista. Y este grupo pasó por un proceso de desmovilización en el año 2000, un proceso de desmovilización con 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Mora Toro en el norte de Santander. Cada una de estas tenía un objetivo de, digamos que ya lo planteé anteriormente, uno acabar con las clases sociales, otro por la lucha y por defender el territorio campesino, y vamos con el movimiento 19 de abril. El movimiento 19 de abril entra, digamos, en el año 1973, es uno de los más, entre comillas, actuales, pero obviamente ya no está, y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural. ¿Por qué? Porque este movimiento surge a partir de, digamos, una propuesta política de los estudiantes, de los intelectuales, de los estudiantes universitarios, nació a raíz de un declarado fraude electoral de 1970 y algunos de sus líderes principales habían combatido previamente con la FARC y se convirtieron en una fuerza política. Después de la firma del Acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz y del proceso de desmovilización, quedó como fruto una nueva constitución del 91. En este año se desmovilizaron también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores, y el Movimiento Armado de Quintín-Lame. Entonces, a partir de que el movimiento 19 de abril plantea varias propuestas y son estudiantes universitarios y que se establecen acuerdos en la Constitución del 91, estos movimientos ya, digamos, dejan de existir porque, digamos, corresponden a los objetivos que ellos se plantearon en ese momento. Entonces, digamos que hay 3 movimientos que ya no están, pero que algunos todavía existen hasta el momento, que son las guerrillas, la FARC y el ELN. No siendo más por el día de hoy, espero que hayamos entendido. Nos vemos en una próxima oportunidad para hablar un poco más sobre los procesos del narcotráfico. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.